Porque yo el mundo externo lo puedo construir con unos elementos que están ahí. Pero el mundo interno, ¿de qué se nutre? La imaginación la construimos en parte o en esencia, desde una parte muy primaria, a través de cosas que conocemos. Eso es bastante obvio. No me puedo imaginar algo que desconozco. Y hace bastante tiempo que me obsesioné con la idea poco explorada de que posiblemente estos gravísimos trastornos de la motivación que vemos en determinadas enfermedades neurodegenerativas, hasta qué punto una parte de los componentes que contribuyen es que el individuo deja de ser capaz de generar imágenes en su mente que se puedan convertir en incentivos internos que movilicen recursos o conducta motivada, ¿no? Has hablado ahora con el tema de la memoria de las imágenes mentales, que es un tema que yo te saqué cuando estuvimos hablando un poco por WhatsApp y demás, el tema de la fantasía, ¿no? De la Uh -huh. imaginación y cómo yo me metí realmente a la carrera de psicología un poco porque quería investigar ese fenómeno que yo había descubierto en la anterior carrera que estaba estudiando. De repente, yo estaba leyendo un libro y me hablan de que hay personas que no imaginan de la misma manera que supuestamente imaginamos los demás y que, pues eso, como que no tienen esas imágenes mentales, no pueden generarlas, por así decirlo. Claro, a mí eso me voló la cabeza, porque yo decía, a ver, espérate, pero yo soy capaz o yo no soy capaz. Y yo me quedé meses y meses rumiando ese tema, dándole vueltas, investigando. Contacté con Adam Zeman, que también le hemos traído por aquí, que es un neurólogo que supuestamente a mí me salía el que más ha investigado el tema en el mundo. Y yo seguía y seguía con ese tema y dije, bueno, yo me voy a meter a la carrera de psicología porque quiero acabar investigando esto. Al final creo que no va a ser así, la cosa se ha ido por otros derroteros, pero sigue siendo un tema que me fascina y que creo que damos por hecho, imaginamos todos de la misma manera y realmente seguramente no tenga nada que ver. Vale que todo esto será un espectro, por así decirlo, que se podrá entrenar más o menos, pero yo he hablado con gente que supuestamente pues imagina como yo y otra gente que sí que tiene a lo mejor una imaginación extremadamente vívida y que es capaz de generar todo tipo de detalles, y es que a la hora de construir relatos, a la hora de todo tipo de cosas, cambia totalmente y te acabas percatando de todas esas diferencias. Y bueno, quería que habláramos un poco de la fantasía. ¿Qué es, para empezar? Es un terreno fascinante y yo, como de muchas otras cosas, me puedo adentrar a este tipo de cuestiones desde el ámbito más neuropsicológico y eso implica desde el ámbito más clínico barra lesional barra enfermedad, ¿no? Pero es un tema a mí que me interesa mucho porque ya te comenté cuando lo sacaste que nosotros lo estudiamos en relación a una serie de fenómenos que nos interesan del tipo de enfermedades que vemos. Yo no sabría encontrar una definición precisa de lo que es fantasía. Lo que es evidente es que el ser humano posiblemente sea la única especie sobre la Tierra que está capaz de construir un mundo visual interno, y eso no es lo más relevante para mí. Es capaz de manipularlo y de transformarlo y de utilizarlo, aun cuando no lo ha expresado hacia el exterior. Yo cuando hablo, por ejemplo, de trastornos de la motivación en el ser humano, muchas veces les cuento que muchos de los experimentos que ilustran muy bien las alteraciones de la motivación hechos en animales son excepcionales y prácticamente todo lo que ahí se cuenta tiene mucho que ver con la conducta motivada, pero se olvidan un elemento, es que el ser humano es capaz de generar representaciones que constituyen por sí mismas incentivos que pueden provocar conducta motivada, ¿no? Y estos otros animales que sepamos no lo pueden hacer o al menos no lo pueden verbalizar. Entonces, en esencia, hay algo fascinante del mundo de la fantasía y es que tú ahí dentro puedes construir un mundo en el que te permite sentir cosas. No solo es el si te permite pensar de una u otra manera, ¿no? Sino que te permite proyectar un mundo interno. Para mí una pregunta esencial era, ¿desde dónde se construye este mundo? ¿Cuáles son las piezas que te permiten construir ese mundo? ¿Dónde están? Porque yo el mundo externo lo puedo construir con unos elementos que están ahí, pero el mundo interno, ¿de qué se nutre? Otra pregunta que me parecía relevante, no solo a mí, es dónde se proyecta este mundo. O sea, ¿qué sistema sustenta que yo pueda tener una percepción visual interna de algo tan complejo? Y luego que lo pueda manipular, porque yo no veo una manzana. Yo puedo hacer lo que quiera con esa manzana. Y el rinoceronte azul con alas y cuernos le puedo hacer volar sobre Roma, inventándome Roma, porque no la he visto nunca desde arriba, ¿no? Claro, hemos aprendido, no nosotros, en los últimos años, que hay un sistema neuronal complejo
No sabemos cómo lo hace, pero sabemos que es necesario este sistema para sustentar la actividad, vamos a llamarla, aunque genera a veces esta palabra un poco de debate, la actividad mental interna. Es decir, cuando yo trabajo hacia adentro, cuando yo no atiendo al exterior, sino que atiendo a algo que sucede en el interior, utilizo un sistema neuronal que conocemos muy bien. Y sabemos que además ese sistema se nutre de información que llega de estructuras críticas en el almacenar conocimiento. Por lo tanto, posiblemente la imaginación la construimos en parte o en esencia, desde una parte muy primaria, a través de cosas que conocemos. Eso es bastante obvio. No me puedo imaginar algo que desconozco. Y esa proyección interna la manipulamos con regiones o con procesos que sabemos que utilizamos para manipular cualquier otro tipo de información. Lo bonito, entre comillas, es que puede fallar distintos elementos y el fallo en cualquiera de estos elementos va a desencadenar un aspecto en el espectro de las dificultades en la imaginación o en la crear imágenes visuales, ¿no? No es lo mismo cuando alguien no consigue proyectar esa imagen o manipularla o viajar por ahí dentro, que cuando alguien no consigue incorporar elementos con los que construir esas imágenes. Entonces yo te decía, claro, es un terreno que yo en el ámbito de lo que es el comportamiento normal, en el individuo sano, yo no lo he estudiado. En el contexto de las enfermedades que nosotros trabajamos, yo hace mucho tiempo que todo lo que son los trastornos de la motivación me interesan mucho, por exceso y por defecto de motivación. Y hace bastante tiempo que me obsesioné con la idea poco explorada de que posiblemente estos gravísimos trastornos de la motivación que vemos en determinadas enfermedades neurodegenerativas, hasta qué punto una parte de los componentes que contribuyen es que el individuo deja de ser capaz de generar imágenes en su mente que se puedan convertir en incentivos internos que movilicen recursos o conducta motivada, ¿no? Entonces es un ámbito fascinante, muy distinto, por supuesto, al que puede experimentar algo como alguien como tú o como muchas otras personas, en los que, pues por la grandiosa y te diría yo preciosa variabilidad en cómo funciona esto, pues hay quien lo hace mejor de una manera y hay quien no. Claro, es que, bueno, para que la gente que nos esté escuchando quizá lo entienda un poco mejor, porque sí que es cierto, lo hemos hablado por privado y ahora te he sacado el tema un poco de forma atropellada y quizá haya personas que digan, esto da fantasía, o sea, he dicho ciertas cosillas, pero tampoco puedan entender del todo. Y además puede ser que mucha gente que nos esté escuchando pues se siente identificada. Por ejemplo, a mí lo que me pasa y a mucha gente que conozco, que claro, si yo no me llego a topar con ese libro, yo no me había dado cuenta porque para nada nunca me ha limitado, yo no he tenido problemas con estudios, con absolutamente nada. Es más, a mí se me considera pues una persona creativa o imaginativa, o sea, eso es lo curioso. Pero es como si yo procesara el recuerdo, para hablarlo así en términos que se puedan entender, como si yo tuviera codificado la imagen del recuerdo, pero a la hora de evocar todo eso, me lo estuvieran susurrando en conceptos. No es que yo escuche una voz, porque tampoco es que esté escuchando una voz, pero es todo mucho más conceptual. Por eso yo cuando estaba a lo mejor en el instituto y te hacían una técnica de relajación, decían, imagínate en un lugar paradisíaco, yo pensaba que eso era un poco metafórico. Y a lo mejor yo conseguía llegar a esa relajación, yo conseguía pensar en conceptos, yo al final estoy como construyendo, imaginando de alguna manera, pero yo no tenía la estampa, por así decirlo, como sí que puede tener otra gente. Y yo qué sé, te dicen, oye, cuenta ovejitas para dormir. Pues también te pensás que era un poco metafórico, no empezabas a ver las ovejitas. Claro. A mí lo que me parece curioso de todo esto es que, por ejemplo, en mi caso, yo no lo he estudiado con una muestra representativa, pero en mi caso, yo cuando estoy en ese trance que estoy a punto de dormirme, pero no me he dormido, estoy muy relajado, o en momentos en los que no estoy en ese trance, pero sí que estoy muy relajado, yo sí que consigo imaginar y ver la imagen como tal. Por eso yo sigo dando vueltas a este tema y me pregunto en esos casos en los que no hay una lesión cerebral, no ha habido un golpe, no ha habido cosas así, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Pero bueno, Claro, yo creo que a día de hoy no tenemos una respuesta, ¿no? Pero una respuesta a qué es lo que está sucediendo. Lo que sí yo diría es, obviamente, en ausencia de una lesión cerebral o de una enfermedad, pueden suceder cosas
en ocasiones espectaculares. Es decir, sin entrar en muchos de los otros elementos obviamente indisociables de la expresión del comportamiento en el ser humano, lo que hace esto es bastante relevante. Y el cómo funciona esto es bastante complejo de entender, lo sabemos todos. La posibilidad de que espontáneamente no todo funcione como a priori parece que debería funcionar es algo que sucede constantemente. A nadie le sorprende tropezarse y no se plantea la posibilidad de que la área motora contralateral a la pierna, que bla, 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 pues ha desincronizado no sé qué, pero es que es lo que ha sucedido, ¿no? Pero en esencia eso puede pasar a muchos niveles, dando lugar a fenómenos que son absolutamente normales, incluso cuando a veces suceden y muy a menudo. El cómo, el cómo se comporta a nivel neurofisiológico la transición vigilia-sueño es de una complejidad inmensa que puede desencadenar fenómenos acojonantes, desde las parálisis del sueño a las alucinaciones, etcétera, etcétera, y tampoco entendemos muy bien cómo funciona. Y eso no requiere de anomalía, es precisamente lo majestuoso de cómo funciona un cerebro, y por eso es tan complejo, te diría, atribuir patología. Es algo en lo que insistimos mucho, ¿no? Yo a mis estudiantes siempre les digo, tío, es que convertís en patología cualquier cosa de la que estáis viendo. No, no, no. Es una cosa muy distinta. Pero fíjate, en el mundo de la fantasía y de la afantasía, el otro día veía un chaval con una enfermedad de Huntington, enfermedad genética neurodegenerativa que aún no está manifiesta desde el punto de vista de muchos de los síntomas, pero donde predomina en esencia un trastorno de la motivación que le mantiene postrado en un sofá sin hacer absolutamente nada, en ausencia de tristeza, etcétera. Y el chaval lo explicaba muy bien, o sea, es que le quería grabar, decía, he perdido la capacidad de imaginar situaciones o de verme a mí mismo haciendo cosas. No soy capaz, se ha perdido. O al revés, el otro día visitaba a una persona que no tenía ningún problema en realidad, pero que se planteaba muchas preguntas de cómo funcionaba, que él era el problema de la inversa. Era una persona que había tenido un cierto retraso significativo en la adquisición del lenguaje y había desarrollado una habilidad para construir conceptos de forma visual acojonante, hasta el punto que él, de hecho, dibujaba esos conceptos en papeles, además dibujaba muy bien, y era acojonante. El problema es que, claro, la carga que supone construir un mundo enteramente visual en un mundo que tiene mucho de verbal, pues le llegaba a saturar de una forma dramática, ¿no? Pero todas estas cosas, insisto, secundarias a un cerebro, secundarias a lo que sea, suceden en la más absoluta normalidad. Incluso la alucinación o la parálisis o el trastorno del lenguaje, ¿no? Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.